Podemos tomar nuestros asientos. En esta noche me gustaría tocar un tema que por supuesto tiene que ver con la vida espiritual de cada uno de nosotros. Cuando la palabra de Dios es ministrada, la palabra de Dios toca cada área de nuestra vida. Muchas veces, como oramos, necesitamos el consuelo de Dios. Muchas veces necesitamos su fortaleza. Muchas veces necesitamos su sanidad en nuestro corazón. Muchas veces necesitamos su libertad, que como decía Reggie, ya fue lograda, ganada en la cruz del Calvario, pero aún a veces parece que estamos ahí frenados, detenidos. Necesitamos esa operación del Espíritu en cada una de nuestras vidas. Y la palabra de Dios nos dice que cada vez que su palabra es pronunciada, no vuelve nuevamente a Él vacía, sino que cumple el propósito para el cual Él la envía. Y el propósito de Él es que cada uno de nosotros podamos crecer. El secreto de la victoria ganada por Cristo y vivida por nosotros está íntimamente relacionada con nuestra madurez y nuestro crecimiento espiritual. Cada vez que la palabra de Dios es predicada, nuestra vida se renueva y somos construidos. Pero mucho tiene que ver con nuestra actitud de recibir la palabra y no oír pesadamente, sino tener la expectativa de lo que Dios me quiere hablar. Cuando yo lo conocí al Señor, y aún hoy, no voy a la iglesia a ver lo que el predicador nuevo va a predicar. No importa que sea un predicador nuevo, un predicador viejo, que sea alguien conocido o no conocido. Yo quiero saber qué es lo que Dios me quiere decir. Yo quiero saber lo que su Espíritu, a través de su palabra, quiere hablar a mi vida. Y es muy importante nuestra actitud respecto a esto. Yo en esta noche quisiera hablar de un tema que lo titulé Llamados a despertar. Yo creo que cada uno de nosotros entendemos un poquito los tiempos que estamos viviendo. Imagínense si en el tiempo de Jesús, en el tiempo del apóstol Pablo, él estaba diciendo los tiempos no son buenos. Imagínense hoy los tiempos que estamos viviendo. Y me refiero a tiempos a nivel espiritual. Tiempos en donde personas que ardían en el Señor comenzaron a enfriarse. Tiempo en el que personas que eran puntales se corrieron. Tiempos en donde la fe de muchos comenzó a debilitarse. Los tiempos, dice la palabra, no son buenos. Y hay algo que tenemos que estar de alguna manera preocupados, en el buen sentido. Preocupados, digo, atentos, a no caer en el adormecimiento espiritual. Por ese motivo el título tiene que ver con un llamado a despertar. La Biblia nos habla de dos tipos de personas, que básicamente es la persona que conoce y la persona que no conoce. La persona que no conoce, dice la palabra de Dios, que esa persona está muerta. ¿Muerta en qué? En delitos y pecados. ¿Qué es lo que está muerto? No está muerta su vida física, está muerta su vida espiritual, porque la ley del pecado y de la muerte gobierna la vida de esa persona. Y la otra persona de la cual habla la palabra de Dios es la persona que conoce. Esa persona que fue salvada
no vive en esa vida vieja, antigua de muerte, vive en una nueva vida que continuamente se está renovando. Pero también la palabra de Dios, cuando nosotros profundizamos un poco más, nos habla de un tercer estado de la vida del hombre, que es un estado intermedio, que no está en la muerte y que no está en la vida plena. Y ese estado intermedio, la palabra de Dios me lo menciona como tibieza espiritual. Esa tibieza espiritual está representada con el adormecimiento. ¿Y qué es el adormecimiento? Es el cese de la práctica de la vida espiritual. Usted cuando vive espiritualmente, usted no está tratando de hacer algo para agradar a Dios, sino cuando usted vive espiritualmente, por amor a aquel que lo salvó, usted se niega a sí mismo para que lo mejor que hay en su nueva vida salga. Y esto es un ejercicio cotidiano. Y es un ejercicio creciente. Y esto no tiene límites ni estacionamientos, sino que esto va creciendo y evolucionando en la medida en la que yo me acerco y quiero más de Dios. Pero cuando esta vida espiritual cesa, se estaciona, yo entro en un estado de tibieza, por ende de adormecimiento espiritual. Yo no es que ceso de hacer lo que tengo que hacer y todo queda ahí. Otras cosas van ocupando ese lugar. Y esa vida vieja comienza nuevamente a recuperar un territorio en mi vida. Y esa vida nueva comienza a debilitarse, a relegarse, a estacionarse. Y el corazón comienza a endurecerse. Y el resultado de esto es entrar en un letargo. En ese letargo pierdo las cosas más hermosas que el día que lo conocí a él tuve. Pierdo el deseo, pierdo el entusiasmo, pierdo toda gana, pierdo todo impulso, porque hay otras cosas que ya van tomando ese lugar. Y hay otras cosas que yo voy dejando que se adueñen de mi vida. Ese amor, esa fuerza dedicada comienza a ser derivada para otro lado. Ese corazón enfocado comienza a enfocarse en otro lado. Y de esa manera me voy estacionando, me voy quedando. Y voy perdiendo lo más importante, aquello por lo cual adoré a Dios, aquello por lo cual festejé a Dios el día que lo conocí, lo comienzo a perder. Pero hay un tercer estado que tiene que ver con la persona viva, ardiente en el Señor. Y es la persona que, pese a cada situación, pese a cada problema, sigue creciendo, sigue renovándose en su vida y el fuego de Dios no se apaga. Cualquier fuego natural se va a apagar si usted deja de alimentarlo. De la misma manera, el fuego de Dios en su vida se va a apagar si usted lo deja de alimentar. No basta conocer, no basta saber, no basta tener experiencia. ¿Cuántas veces el conocimiento de la palabra y la experiencia ocupan el lugar de la vida del Espíritu? La vida del Espíritu es fresca, la vida del Espíritu es renovada de manera continua. La vida del Espíritu tiene la sabiduría para el momento correcto, el poder para aquello en lo cual tenemos que avanzar y se presenta como algo imposible. Tiene todo carácter y atributo divino para nuestro diario andar, pero cuando esto se estaciona, yo no lo puedo suplir con religión, yo no lo puedo suplir con costumbres, con conocimiento. Solamente lo suplo con la vida de Cristo en mi vida. Y lo hermoso, que a menudo solemos caer en este estado, pero que siempre el Espíritu Santo está preparado para despertarnos. Yo no sé si en esta noche
algunos de los que estamos aquí presentes hayamos caído en adormecimiento o no, nos hemos estacionado en nuestra vida espiritual, pero realmente es mi deseo que a través del Espíritu de Dios y la palabra de Dios, si nos ha pasado, nos podamos estar despertando y volviendo juntos a arder en el poder del Espíritu Santo. Amén. Yo le voy a estar invitando a abrir la palabra de Dios en Lucas capítulo 9, versículo 28 al 36. Y juntos vamos a ver una de las experiencias más fabulosas que les tocó vivir a los apóstoles. Hemos visto otras, como fue la resurrección de Lázaro, por ejemplo, pero esto sucede a 3 discípulos a los cuales el Señor les va a hacer participar de algo que nadie en esta tierra participó. Una experiencia que usted seguramente diría, si yo pasaría por esto, ¡wow! Pero vamos a ver un poquito el sentido y vamos a ver un poco en esta experiencia aquellos aspectos que nos van a permitir a nosotros, si es que estamos dormidos, podernos despertar y poder tomar de esta experiencia para cada una de nuestras vidas. Lucas 9, capítulo 28 en adelante dice así. Unos 8 días después de decir esto, Jesús, acompañado de Pedro, Juan y Santiago, subió a una montaña a orar, y mientras oraba su rostro se transformó y su ropa se volvió blanca y radiante. Aparecieron 2 personajes, Moisés y Elías, que conversaban con Jesús. Tenían un aspecto glorioso y hablaban de la partida de Jesús que él iba a cumplir en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero cuando se despabilaron, vieron su gloria y a los 2 personajes que estaban con él. Mientras estos se apartaban de Jesús, Pedro, sin saber lo que estaba diciendo, propuso: Maestro, qué bien que estemos aquí. Podemos levantar 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Estaba hablando todavía cuando apareció una nube que los envolvió y al entrar en la nube se asustaron. Entonces salió de la nube una voz que dijo: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Después de oírse la voz, Jesús quedó solo. Los discípulos guardaron esto en secreto por algún tiempo y a nadie contaron nada de lo que habían visto. A mí me gustaría que nos pudiéramos poner un poquito en ese lugar. Un lugar en donde la gloria de Dios desciende y donde estos discípulos están participando de algo que toda la vida ellos lo escucharon y aún sus padres se lo contaron y aún sus maestros cuando ellos eran jóvenes les hablaban acerca de Moisés, acerca de Elías, una historia que ellos están viendo junto con Cristo, la historia completa del pueblo de Dios, la están viendo en una experiencia sobrenatural. Ellos pasan de alguna manera de lo aprendido a lo participativo. Ellos pasan de lo que naturalmente conocían a ver ahora lo sobrenatural. ¿Quién no le gustaría esa experiencia? Probablemente nosotros diríamos, si nosotros pasamos por esta experiencia, ¡chao! Pero nosotros nos vamos a dar cuenta también que estos 3 apóstoles van a pasar por otra experiencia en donde también Jesús los va a llevar consigo a orar. La experiencia del Calvario. La experiencia en donde les va a estar diciendo, ahora yo no les voy a estar mostrando algo muy espectacular. Ahora solamente quiero que ustedes vengan conmigo y estén orando mientras yo voy a hablar con el Padre. Tal vez esa situación es mucho más gloriosa que la anterior, que la que hemos estado hablando. Pero la palabra de Dios nos va a decir que esos discípulos que lo acompañaron a Jesús, esos 3 que son los que subieron al monte con él, se durmieron. No estuvieron a la altura de la situación. Pero veamos un poquito el transcurso de todo esto y veamos a ver si tal vez nosotros también nos vemos reflejados.
Dice, unos 8 días después de decir esto, Jesús, acompañado de Pedro, Juan, Santiago, subió a una montaña a orar. Unos 8 días después de decir esto, ¿qué pasó 8 días antes? Jesús había hablado de que era necesario que Él fuera entregado, pero también Él habló a sus discípulos diciéndole, es necesario que tomen su cruz y me sigan. Es necesario que presten atención de lo que va a estar viniendo. Es necesario que escuchen lo que yo les estoy hablando por lo que va a venir. Si ustedes no se niegan a sí mismos, no toman su cruz y me siguen, se van a avergonzar de mí. Entonces Jesús tomó a ellos, fue a orar con ellos subiendo un monte. Una de las cosas que siempre nos es común en el momento del adormecimiento espiritual es la debilidad en la oración. Por favor, no me entienda la oración como un acto religioso o como una repetición vana para el cual Dios me va a estar escuchando y va a hacer que lo mío sea un poquito mejor o me va a dar lo que yo le estoy pidiendo. Orar no tiene que ver con eso, orar tiene que ver con estar con Él, con hablar con Él, tiene que ver con una intimidad, con una comunión en donde no solamente yo pido, escucho de parte de Él lo que Él quiere hablar y decir a mi vida. Gran parte de lo que no escucho de parte de Dios es porque lo estoy esperando por el lado que yo quiero, por el lado que a mí me interesa. Y este era el adormecimiento del cual los discípulos eran portadores. Ellos no estaban entendiendo lo que pasaba. Ellos no estaban entendiendo que el Hijo de Dios estaba con ellos. Ellos no habían escuchado las palabras 8 días antes que Jesús les habló porque estaban pensando en lo propio, estaban pensando en sí mismos. Y de esa manera, muchas veces en nuestra vida no estamos escuchando la voz del Espíritu Santo porque estamos enfocados en lo que nosotros queremos, en lo propio. Y no es que Dios no habla, es que estamos dormidos a la voz de Dios. Porque nuestra vida está cargada de otras cosas. La vida de los discípulos estaba cargado de sí mismos. Ellos querían un lugar notorio al lado del maestro y cuando el maestro no estuviera, ellos querían estar al frente de las cosas y su cabeza estaba en eso. Por eso no podían escuchar lo que Jesús les estaba diciendo. No entendían los acontecimientos que iban a venir. Esto pasa en nuestras vidas, iglesia. Cuando nuestra vida se carga de lo viejo, cuando nuestra vida se empieza a cargar de lo que yo antes dejé, cuando los lugares empiezan a ser desplazados de Jesús y ocupados por otras cosas, voy perdiendo la capacidad de escuchar. Solamente escucho lo que yo quiero escuchar. Solo escucho mi propio pensamiento, pero ya no estoy escuchando lo que el Espíritu del Señor me quiere hablar. Muy lindo, pastor, pero ¿cómo salgo de esto entonces? Si usted presta atención, Jesús no los llama a orar por ahí con Él. Los hace subir a un monte. Para salir del adormecimiento en el que muchas veces estamos, es necesario dejar el llano y comenzar a subir al monte. En el llano lo que vemos es aquello que nuestra visión alcanza con los límites propios del lugar. Si hay un arbolito cerca, hasta el árbol veo. Si hay alguna montaña cerca, hasta la montaña veo. Pero cuando yo subo un monte y estoy en la cima del monte, mi visión cambia radicalmente. Puedo ver cosas que en el llano no puedo ver. El llano representa de alguna manera lo común y lo que estamos acostumbrados, lo cómodo para nuestra vida. A veces para nuestra vida solamente Cristo es una reunión, Cristo es alguna actividad y después no tengo más tiempo porque estoy totalmente ocupado con otras cosas. Eso es el llano.
Eso es un Cristo a mi comodidad, a mi medida. Eso es un Cristo en el que yo estoy totalmente dormido con lo que Él quiere hacer. Ese es un Cristo que me habló 8 días antes, pero yo no puedo recordar lo que Él dice porque estoy en el llano y de ahí tampoco me quiero mover. Pero hay personas que se saturan del llano. Hay personas que se dan cuenta que están adormecidos espiritualmente. Hay personas que escuchan la realidad de Jesucristo, la palabra de Dios, pero se dan cuenta que hay una distancia muy grande de dónde están a lo que el Señor quiere hacer. Algunos continúan, pero otros dicen, yo no quiero esto. Y para los que no quieren eso, el Señor está diciendo, subamos. Vení conmigo al monte. Vamos para arriba. El monte siempre representó en la palabra de Dios un acercamiento más profundo a Él. Los lugares altos de los que habla la palabra de Dios eran lugares de adoración. ¿Por qué? Porque se consideraba que esos montes a vos te permitían estar más cerca. Por supuesto que esto era figurativo. Jesús a la mujer samaritana le dice, va a llegar el momento en donde ni en este monte ni en ningún otro lugar se va a adorar, sino que el adorador verdadero va a adorar al Señor en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir con esto? Va a llegar un momento que subir al monte no va a ser un esfuerzo natural, sino va a ser una negación personal, va a ser un esfuerzo espiritual de estar más cerca con Él. Va a ser un deseo ardiente en la vida de cada uno de nosotros. Y eso es el despertar espiritual. ¿Arde hoy tu corazón por estar en la presencia de Dios? ¿Queremos subir ese monte para estar más cerca? Bueno, Él está llevando a esos discípulos más cerca. El pueblo de Dios muchas veces se durmió en el llano y el Señor lo tuvo que desafiar a subir. El pueblo de Dios entró en el tiempo de Ageo en un letargo espiritual. Porque la labor que tenían por delante era grande, pero el Señor estaba diciéndoles, avancen, trabajen en lo que yo les estoy dando, porque yo estoy con ustedes. Quiero darles una identidad, quiero caminar con ustedes, quiero glorificarme a través de ustedes. Pero dice la palabra de Dios que el pueblo que hizo abandonó la obra de Dios y corrió a sus propias casas artesonadas. Y en el llano se dedicaron solamente a edificar su casa. Y dice la palabra de Dios que el propósito de Dios, la obra de Dios, quedó completamente abandonada. Aquello por lo cual Dios había tratado a sus vidas. Una generación que estuvo cautiva 70 años por haber abandonado a Dios. Ahora vuelve a hacer exactamente lo mismo. Están en el llano. Pero el Señor les está diciendo, es necesario que suban al monte y que de allí traigan los materiales para seguir construyendo la obra de Dios. Construir la obra de Dios no tenía que ver con construir la iglesia. En ese entonces el templo de Dios representaba el lugar de la habitación del Señor. Construir el templo de Dios era decir, yo lo quiero a Dios como centro de mi vida. Pero ellos habían representado algo completamente distinto. Sus casas artesonadas, sus bienestares propios estaban en el primer lugar y Dios había sido dejado de lado. ¿Cómo despertamos de esto? No digas el tiempo todavía no llegó para mi vida. Eso era lo que decía el pueblo. Cuando yo ya tenga todo arregladito, entonces ahí recién me voy a dedicar a vos. Déjame decirte, el mañana no es nuestro. Cuando vemos las parábolas de las vírgenes, probablemente las vírgenes también pensaban lo mismo. Total, el Señor demora en venir. Total, se está demorando mucho. Después me preocupo en tener las lámparas. Pero dice la palabra del Señor que el novio llegó y no tenían aceite en las lámparas. Y aunque quisieron entrar, golpearon y ya no pudieron entrar. Porque consideraban que todavía no era el tiempo. Ahora el Señor les está diciendo, suban al monte, busquen madera, traigan, reconstruyan, porque yo estoy con ustedes. El pueblo tuvo que dejar el llano de la indiferencia, tuvo que dejar el llano del egoísmo, del egocentrismo, y tuvo que hacer un esfuerzo por terminar lo que había empezado.
¿Cuántas cosas en nuestra vida quedan a la mitad? Porque nos dormimos en el camino. Y a veces miramos la mitad de lo que quedó y pareciera que eso nos conforma. Déjame decirte, tenemos que terminar en la vida de cada uno de nosotros lo que Dios empezó. Tenemos que subir al monte. Tenemos que ir por más. No tenemos que conformarnos con lo que tenemos. No tenemos que conformarnos con esa comodidad que nosotros armamos, porque mañana esa comodidad se va a alterar por algún motivo y vos vas a estar corriendo por todos lados y no hace falta. Es necesario subir. Es necesario ir con Él a orar. Qué privilegio que Él estuviera llevando a sus discípulos a orar. Hoy por hoy lo primero que sacrificamos en nuestra vida, ¿qué es? La oración, siendo lo más importante. Alguien dijo en algún momento, 1 minuto de oración en nuestra vida equivale a todo un año de hacer las cosas por nuestra propia cuenta. La oración es más que reemplazar las cosas. La oración es ir a Él por todo lo que necesitamos y luego sí hacer lo que tenemos que hacer. A veces algunos se excusan diciendo, bueno, pero si vos no hacés las cosas, hay una mezcla tan perversa. Nadie dice no hacer las cosas las tenés que hacer, pero primero Él. Tenés que poner tu esfuerzo, pero después de que Él te dé la dirección. Porque sabes una cosa, tu esfuerzo va a producir cosas naturales, pero la dirección de Él va a multiplicar tus esfuerzos. Y van a suceder cosas sobrenaturales. Y esas cosas sobrenaturales van a traer gloria para Él. ¿Amén? Muchas veces nuestra fe necesita dejar el llano y subir los montes. Porque nuestra fe es imperfecta. Continuamente se va perfeccionando. Y muchas veces Dios nos va a llevar al monte para que esa fe se convierta en la entrega absoluta. Cuando vemos la vida de Abraham, vemos la vida de un hombre que creció en fe, que es padre de la fe, pero que su fe a lo largo del camino era una fe imperfecta. Quiso ayudar a Dios y formó a Ismael. Quiso cuidarse de los enemigos y mintió delante del Señor. Su fe era imperfecta. Hasta que el Señor dijo, hasta acá está bien, pero vamos por algo más. Yo no quiero hacerte un hombre de fe, yo quiero hacerte mi amigo. Pero para eso tenés que subir el monte y me tenés que dar lo más precioso de tu corazón. Y todos conocemos la historia de Abraham. Cuando Abraham entrega a su hijo, por supuesto, su hijo no es muerto. Él es hecho amigo de Dios. Y mientras baja del monte, las noticias vienen a él. Abraham, tus esposas, tus concubinas dieron hijos. Todo se multiplicó en la vida de él porque lo entregó delante de Dios. Pero lo más grande que se multiplicó fue su corazón. Su corazón se ensanchó y ahí su fe fue tomada por justicia, porque él creyó que Dios era capaz de levantar de los muertos a su hijo. Esa fe todavía no la tenía Abraham, era necesario subir al monte. Es necesario que vos y yo subamos al monte. Si realmente queremos salir del adormecimiento, si realmente queremos salir del llano, debemos subir al monte. Si tenés hambre de Él, no te vas a quedar cómodo en el llano. ¿Cuántas veces pedimos, Señor, yo necesito más, yo quiero más, en la iglesia no lo recibo, en mi oración no lo recibo? No se recibe por ese lado. Se recibe por el lado de la actitud correcta. Cuando la actitud es correcta, las cosas más pequeñas te van a hablar de Él. Dios se va a comunicar con vos desde las cosas más insignificantes. A veces estamos esperando esta experiencia sobrenatural. Dios quería darle algo diferente a los discípulos. La experiencia la iban a tener,
pero aunque a vos te parezca mentira, una vez que esa experiencia pasa, iba a quedar algo que vos después te preguntás, ¿y era necesario semejante cosa para esto? Pero bueno, vamos a seguir viendo la palabra. Un hombre como Moisés necesitó también subir al monte. La palabra dice que Moisés hablaba con el Señor cara a cara. Dice que él iba al tabernáculo y en el tabernáculo descendía a la presencia de Dios. Y él hablaba con Dios y la gente lo miraba de afuera. Pero no bastó eso. El Señor veía que este hombre disfrutaba de la presencia de Dios. El Señor le dijo, Moisés, vamos a ir a un estadio más. Subí al monte conmigo. Lo hizo ayunar 40 días. No lo tome literalmente esto. No me ayune 40 días, va a terminar todo, o terminan todos flaquitos, pero ayunó 40 días, dispuso 40 días su corazón hasta que el Señor le habló. Y cuando el Señor le habla en el monte, le habló algo que en el llano no podía escuchar y no podía ver. El Señor le mostró su gloria en ese lugar. El Señor se reveló a él como nunca antes. A veces nosotros queremos las grandes cosas de Dios desde la comodidad, desde el llano. Pero si vos querés más de Dios, tenés que subir ese monte. Tenés que ir a ese lugar. Tenés que profundizar en tu vida hasta llegar a eso. Desde la comodidad nunca se obtienen las cosas mayores. Dando lo que me sobra nunca obtengo lo mejor. Pero cuando me dispongo en serio a subir, el Señor comienza a hacer su obra. Los discípulos, dice la palabra de Dios, estaban rendidos de sueño. Vos sabés que cuando estás adormecido, bueno, vos sabés lo que es cuando estás adormecido. ¿Qué te pasa? Yo te digo por lo menos lo que pasa en mi experiencia. Cuando yo estoy adormecido, cuando recién me levanto, mi esposa, ustedes ya saben que es bastante activa. Y ella comienza a hablarme. Y yo llevo tiempo para hasta que acomodo un poquito todo el rígido, ¿no? Y ella ya me habla de todo lo que vamos a hacer a lo largo de todo el día. Yo todavía no sé cómo me llamo. No sé dónde estoy, quién soy. Entonces, ¿qué pasa? Estoy adormecido. Y me pregunta, ¿te acordás? No, no sé, ¿qué? Pará que todavía no. Después, bueno, después más o menos, ahí empiezo, está. Pero llevo mi tiempo, soy tipo gasolero, ¿no? Cuando estás adormecido te pasa eso. Los discípulos estaban adormecidos. Pero qué interesante que dice la palabra de Dios, que cuando estaban arriba se despabilaron, pero adormecidos comenzaron a subir ese monte. Cuando yo en el llano me doy cuenta que estoy adormecido, yo tengo que empezar a subir. No es que, bueno, cuando me despierte subo. No, te despertás en el llano, te despertás en el monte. Mientras vas subiendo, te empezás a despabilar. Mientras vas dejando el lugar de comodidad, de acostumbramiento, de le doy lo que me sobra, para decir me enfoco a darle lo mejor de mí, ahí es como que comenzás a despabilarte. Ahí lo que no veías antes, ahora lo empezás a ver. Ahí empezás a darte cuenta y a sentir un viento diferente, porque estás subiendo al monte, no el viento del llano del que estás acostumbrado, no del ambiente del que estás acostumbrado, que es siempre lo mismo. Ahora empieza algo distinto, ¿por qué? Porque vos empezaste a subir. Porque vos dijiste, no me quiero quedar acá, porque no me quiero perder lo mejor de Dios. Entonces quiero empezar a subir. Eso no lo puede hacer nadie por vos. Dios tiene cosas hermosas para cada uno de nosotros y tiene mucho más. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros al respecto? ¿Nos quedamos o subimos? Yo quiero subir, no sé usted. Dice que estaban cargados de sueño. ¿Cuándo nosotros estamos cargados de sueño? Cuando estamos cargados de las cosas de este mundo. A ver, iglesia, yo voy a aclarar siempre porque me saca de quicio y le voy a ser bien sincero.
Cuando alguien considera que yo digo esto, dice, entonces tenés que dejar las cosas y venirte adentro de la iglesia. Cuando alguien piensa esto, a mí me saca de quicio. Yo siempre digo, el cristiano tiene que trabajar el doble, tiene que dar el mejor ejemplo afuera, pero tiene que poner su corazón en Cristo. Trabaja el doble siempre para todo. Ellos estaban cargados de todos sus pensamientos propios, del lugar que querían ocupar, de los beneficios que le iban a traer. Entonces estaban dormidos, entonces no veían. Cuando estamos cargados de nuestros criterios propios, no vemos. Nos manejamos de manera pesada. Nos disgusta lo espiritual. Porque lo espiritual, iglesia, no es una sensación emocional. Lo espiritual es una voluntad renovada. Lo espiritual es lo que Jesús les había dicho 8 días antes. Si no toman su cruz y me siguen, si no se niegan a sí mismos, no van a poder pasar esta prueba. Salvando todo, encontrando lo mío y buscando lo mío, jamás voy a hallar lo del Señor. Es inversamente proporcional. Cuando yo entrego y soy capaz de negarme a mí mismo, ahí encuentro. Los discípulos estaban dormidos porque no entregaron nada. Todavía lo tenían todos para ellos. Pero en la medida que fueron subiendo, dice la palabra, se fueron despabilando. ¿Y qué pasó cuando se despabilaron? Escucharon y vieron. Muchas de las cosas que vos y yo necesitamos están a nuestro alcance, pero por estar cargados, estamos dormidos, ni las escuchamos ni las vemos. Jesús les estaba hablando, esto es lo que va a acontecer, se los dijo 8 días antes. Ahora lo está hablando con Moisés y con Elías en el monte, y recién ahora los discípulos lo están escuchando. Dice que vieron a Moisés, a Elías, a Jesús transfigurado, y escucharon que Jesús y ellos hablaban de lo que Jesús iba a tener que padecer y cómo iba a ser entregado. Mirá todo lo que está sucediendo en el monte. Sin embargo, Jesús había hablado esto 8 días antes en el llano, pero ellos no tuvieron la capacidad de escucharlo. El otro día hablamos cuando el Señor quiere hablar a nuestra vida, cuando espiritualmente estamos despiertos, de la misma manera que David, un leve susurro del Espíritu Santo basta en nuestro corazón. Cuando estamos dormidos, el Señor tiene que trabajar en nuestra providencia y hacernos dar cuenta de las cosas porque estamos dormidos. El que está despierto, ¿qué pasa? Cuando vos le hablás, ¿qué hace? Te contesta. Y el que está dormido, vos le hablás y no te contesta. Le tenés que gritar. Bueno, pasa lo mismo. Esa es otra historia de nosotros que no se las voy a contar hoy, ¿no? Pero si no le gritan, no se despierta. Bueno, en ese monte ellos están participando de esto. Se están despertando a una realidad. Se están despertando a la palabra, se están despabilando. Estaban dormidos, como dormidos, aunque eso fue fabuloso, no lo podían interpretar, no lo podían disfrutar. Vuelvo a repetir, muchos a veces decimos, si realmente cierta experiencia aconteciera en nuestra vida, sería bárbaro. No. Después ellos tuvieron que acompañar a Jesús en Getsemaní. ¿Y qué pasó con ellos en Getsemaní? Se durmieron. Esa experiencia supuestamente los tendría que haber dejado en alerta, los tendría que haber despertado, pero esto nos hace aprender algo, iglesia. Muchos queremos emociones, sentimientos y recibir cosas de parte del Señor, pero eso no tiene la capacidad de sostener tu vida. Lo único que tiene la capacidad de sostener tu vida es la palabra de Dios revelada por el Espíritu Santo en vos. Y eso se encuentra en el monte, no en el llano. Eso se encuentra subiendo, no desde la comodidad. Desde la comodidad memorizo intelectualmente la palabra, pero cuando voy al monte, la palabra de Dios se revela a mi vida. Y yo bajo del monte de una manera diferente. En el llano es siempre lo mismo, pero cuando bajo del monte con la palabra de Dios revelada en mi vida, mi rostro no es el mismo. Mi carácter no es el mismo. Algo quedó en ese lugar. Y algo de Dios se imprimió en mi vida. Estoy despierto, me despabilé.
Los discípulos tendrían que haber quedado despiertos después de todo esto, sin embargo, se durmieron en el momento en el que el Señor los llamó a orar con ellos. No habían aprendido todavía el secreto de la oración. Iglesia, vos tenés que ser un hombre, una mujer de oración. Cada cosa, pequeña o grande, por favor, no esté en tu vida el orgullo. No vamos a estar orando por esto. Si no lo haces esto, desde lo más pequeño hasta lo más grande, ponelo en la presencia de Dios. Jesús no hizo nada por sí mismo. Jesús se movió en esta tierra como un hombre lleno del Espíritu Santo, no como Dios, sino como un hombre lleno del Espíritu Santo. Y cada cosa pequeña o grande la puso delante del Señor en oración, en búsqueda, y nada hizo por sí mismo. Todo lo hizo en dependencia del Padre. Eso nos desafía a cada uno de nosotros a buscar a Dios desde lo más pequeño hasta lo más grande. Para desviarnos del camino a veces no hace falta grandes decisiones. Una pequeña decisión, una pequeña mentira, una pequeña cosa media gris, nos separa de una manera muy pequeña, pero cada vez nos va abriendo más y más. Cuidado con el adormecimiento espiritual. Cuidado con dejar espacios y llenarlos con otras cosas. Cuidado. La plenitud de nuestra vida tiene que ver con que estemos ardiendo en el Espíritu, con que estemos despiertos y permanezcamos de esta manera hasta el día que el Señor nos encuentre. Ese es el secreto. Esa es la plenitud, esa es la vida. Desde el adormecimiento ninguno de nosotros vamos a ser plenos. Amén. Y finalmente, el despertar consiste en algo que es mucho más pequeño que esta gran experiencia. Esta gran experiencia, cielos abiertos, gloria de Dios, Cristo transfigurado, Elías, todo un desbarajuste tremendo. Pero ¿sabés lo que pasa con toda experiencia? Se desvanece. Tal vez en un momento de oración el Señor te llena y vos estás que explotás y te caes en el piso y transpirás, pero eso pasa. Lo importante, ¿qué queda después? Esta experiencia pasó, pero ahora te vas a dar cuenta que ellos obviaron lo más importante de esta experiencia. A veces perseguimos experiencias, ¿por qué? Porque a nuestros sentidos naturales les gusta, por supuesto. Pero no es lo más importante. Luego de que todo esto pasa, Jesús quedó como de costumbre, como ellos estaban acostumbrados a verlo. Su gloria, por así decirlo, la gloria externa, ¿no? La demostración externa, se desvaneció y Jesús estaba como estaban acostumbrados ellos a verlo, ¿no? Chicos, vamos, levántense, ya se terminó todo esto, levántense. Después de que pase la experiencia, el Cristo sencillo que murió por vos, que te salvó, que cada día permanece al lado tuyo, que lo aprendiste desde chiquito en la escuela dominical y hoy lo seguís experimentando en tu vida, es el que va a quedar después de la experiencia. Y ese mismo Cristo es el que habla y de esa nube de gloria salió una voz que dijo que este es mi hijo, ¿qué más? A él oí. Mirá todo lo que tuvo que pasar para que este, mi hijo, a él oír. Y ese es el secreto del despertar espiritual. Oírlo a él. Ya hace mucho que él te viene hablando. No necesitas escuchar algo nuevo. Tenés que comenzar a recordar todo lo que él te habló antes. Tenés que empezar a recordar lo que él te está hablando ahora. No es que más me va a hablar después. Probablemente va a hablarte un montón de cosas. Pero a veces, como el joven rico, ni siquiera empezamos con lo que tenemos. No es necesario una experiencia para que te convenza. Vos ya fuiste convencido cuando el Espíritu Santo te enfrentó a tu pecado. Te diste cuenta que estabas en falta.
Y Él vino a tu vida a decirte, yo morí por vos, yo te cubro. Esa fue la mayor experiencia que cada uno de nosotros pudimos tener. Tal vez no se abrió el cielo, no bajaron ángeles, pero en tu corazón entendiste. Y ese es el milagro más grande que el ser humano puede tener, le puede ocurrir, porque es el despertar espiritual. Pero luego me dormí. Luego comencé a buscar otras cosas y me olvidé lo que había pasado. Y ahora estoy en un estado en el que la verdad me siento que nada me mueve. Tal vez necesite otra experiencia, no necesitas ninguna otra experiencia. Necesitas subir al monte y volver a escuchar, volver a recordar lo que Él te habló. ¿Y qué te habló Él? Este es mi Hijo amado, a Él seguid. Los discípulos se olvidaron y cuando Jesús fue entregado, huyeron, escaparon, se quedaron dormidos mientras Él oraba, porque estaban esperando otra experiencia más maravillosa de la que habían visto. Hoy, iglesia, no necesitamos experiencias maravillosas. Hoy necesitamos lo sobrenatural de Dios a partir de su Espíritu en lo profundo de nuestro corazón. Pero no lo vamos a encontrar en el llano. Vamos a tener que subir ese monte, si realmente lo queremos. Vamos a tener que ir por ello, si realmente lo queremos. Desde la comodidad y con lo que nos sobra, no vamos a encontrar lo mejor de Él. Pero cuando estemos dispuestos a subir, cuando estemos dispuestos a encontrarnos con Él, nos vamos a encontrar con su gloria y aquello sencillo que ya conocemos va a cobrar una sustancia diferente en nuestra vida, una fuerza diferente en nuestra vida. Esa misma palabra que ya está sembrada en tu corazón, te vas a dar cuenta no solamente que siempre estuvo ahí, sino que eso es lo que Él hace tiempo está recalcando en tu vida para que vos puedas caminar sobre esa palabra. Él quiere despertarnos, iglesia. Es tiempo de despertarse. Por favor, como pastor te lo digo. Como pastor oro por tu vida. Y esto no lo digo para vanagloria, lloro por tu vida. Por favor, despertémonos, iglesia, porque los tiempos no son buenos. Ya hablamos de conflicto espiritual y lo que el enemigo quiere hacer. Estamos hablando ahora de despertar espiritual los días jueves. Es muy importante, iglesia. El llano no es un lugar para vos. El lugar que el Señor destinó para tu vida es el monte. Y es tiempo de subir, es tiempo de despertarnos y es tiempo de despabilarnos para escuchar. Amén. Vamos a ponernos de pie.